Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Es un gran gozo. Y gracias al Señor por concederme esta oportunidad. Y también doy gracias al pastor Eduardo por concederme este tiempo. Yo he visto que él es una persona que le da oportunidad a sus nuevos líderes y eso es algo aplaudible y un gran ejemplo para todas las demás iglesias. La manera que las iglesias podrán crecer en todas partes del mundo. Entonces, muchas gracias, pastor. Yo hace mucho tiempo que no he estado predicando. Tengo como 3 o 4 años de que no he estado predicando. Y la vez que ustedes me vieron enseñando aquí, la vez pasada, era la primera vez que enseñaba dentro de mucho tiempo también. Entonces, permítame compartirles una pequeña historia acerca de mí y la razón por la cual no había estado enseñando. Bueno, cuando yo estaba... Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico en Honduras, enseñaba y predicaba en las iglesias a las que era asignado. Cuando fui al seminario en Guatemala también enseñé en una iglesia que fui asignado. Cuando estaba en el seminario en Texas había una iglesia que no tenía pastor, entonces yo tenía el privilegio de predicar cada domingo. Me enviaron a México también y allá tuve el privilegio de predicar. Cuando vine a Birmingham estuve en la iglesia de Dawson como por 5 años y estaba enseñando escuela dominical a los jóvenes adultos y los estudios bíblicos los miércoles. Y prediqué un par de ocasiones también, gracias a Dios. Pero después de allí yo salí de Dawson para unirme a una iglesia que se reunía en este mismo local. Pero esa iglesia salió. Cuando esa iglesia salió es que nuestra iglesia, nosotros entramos a este edificio. Pero yo me uní a esa iglesia y esa iglesia después de que salió de aquí se reunía en Chelsea High School y después se fueron para Birmingham. Y ya estando en Birmingham decidieron ya no congregarse más en un edificio así como este, sino que decidieron reunirse como iglesias en las casas por los altos costos de construir un edificio o de pagar una renta. Entonces el deseo de ellos era de estar más cerca de la gente, más cerca de la gente más necesitada, más cerca de la gente pobre. Entonces por eso ellos se reúnen en las iglesias, en las casas. Y ellos tenían el propósito de crear un ministerio hispano también. Esa fue otra de las razones por las cuales decidí unirme con ellos, pero por los cambios que hubieron, entonces eso aún no ha ocurrido. Pero yo también aún estoy ligado con ellos y incluso donde vivo en una comunidad que es parte de ellos. Entonces, por esa razón es que yo no he estado predicando o enseñando. Además, la escuela me presiona bastante y me resulta bastante difícil encontrar tiempo. Preparar esto es como preparar un proyecto, ocupa bastante tiempo. Entonces por esa razón es que decidí que estaba bien estar afuera de la predicación y la enseñanza por algún tiempo. Además yo podía ocupar tiempo para la escritura, pero he estado extrañando enseñar y predicar y para mí gran gozo tener este tiempo esta mañana para la gloria del Señor. Entonces soy en esta mañana como un jugador que ha estado en la banca por mucho tiempo y lo meten en la gran final porque este es el último mensaje de la serie. Soy miembro de la iglesia y es el minuto 70, le pasan el balón y se pone nervioso cuando enfrenta al portero y la falla. Bueno, les ruego que ustedes tengan misericordia conmigo. Imagínense que Messi o Alexis Sánchez fallen esta noche. No se lo haga perdonar, pero nosotros somos hermanos, por favor. Misericordia. Bueno, el tema que nos ocupa en esta mañana es un miembro que valora el regalo de pertenecer a una iglesia local. Y este es el último, como dije, el último mensaje de la serie, soy miembro de la iglesia. Y nuestro tema está basado en Efesios 4, 1 al 16. Efesios 4, 1
al 16, y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ese es los primeros 6 versículos del capítulo 4 de la carta a los Efesios. De ahora en adelante, le ruego que me disculpen, voy a estar leyendo. Entonces les suplico sus disculpas en eso. La carta a los Efesios fue dirigida a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Éfeso era una colonia griega en la carretera principal hacia Roma. Éfeso se ubicaba donde ahora se encuentra el país de Turquía. Éfeso era la puerta de entrada a Asia. Éfeso era una ciudad donde muchas culturas se juntaban, algo así como lo es ahora Nueva York, que le llaman the melting pot. Así era Éfeso en ese entonces. Éfeso era un lugar de gran riqueza y de lujo. También era el centro del culto de la diosa Diana. Éfeso era una fortaleza satánica. Estaba llena de magos, hechiceros, brujas, adivinos, astrólogos, de esas personas que estudiaban las entrañas de los animales para leer la fortuna, y también estaba llena de esa gente que lee la mano para declararle la suerte. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo llegó a esta ciudad, gran cantidad de gente se convirtió, incluso algunos de los hechiceros, si ustedes recuerdan en el libro de Hechos, quemaron sus libros y se convirtieron al Señor Jesucristo. Entonces, en esta ciudad de tanto lujo, pecado y tentación, era que la iglesia de Efesios estaba ubicada, y esa es la iglesia a la que el apóstol Pablo le estaba escribiendo en esta ocasión. Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero alrededor del año 52 después de Cristo, pero no se quedó allí por mucho tiempo. Sin embargo, después regresó en su tercer viaje misionero y se quedó allí 3 años, probablemente hasta los años 54 y 57 después de Cristo. Posteriormente, él fue arrestado en Jerusalén alrededor del año 58. Fue arrestado por los judíos por predicar valientemente el Evangelio de Jesucristo. Posteriormente, él fue trasladado a Roma. Durante los años 61 al 63, Pablo estuvo en una casa alquilada como prisionero en Roma. Probablemente dentro de los años 61 al 63, él estuvo en Roma, en una casa que estaba preso. No recuerdo cómo le llamamos cuando arresto domiciliario le llaman ahora. Básicamente así estaba él en Roma en los años 61 al 63, y fue desde allí que alrededor del año 62 después de Cristo que él escribió esta carta a los Efesios. Después Pablo fue liberado alrededor del año 63, pero después de algún tiempo fue encarcelado nuevamente y fue ejecutado en Roma. Fue decapitado, o sea que ustedes saben que decapitado, lo hemos visto en las noticias, en Roma en el año 67 o 68, probablemente a cargo del emperador Nerón, porque a los cristianos los habían acusado de que ellos le habían puesto fuego a la ciudad de Roma. Entonces los estaban persiguiendo, y se dice, no se puede saber con claridad o certeza, pero que dentro de ese tiempo también Pablo fue ejecutado, fue decapitado tristemente. Entonces Pablo sabía lo que era luchar por la causa del Evangelio. Él había experimentado los azotes por la causa del Evangelio. Por esa razón, cuando él escribió la carta a los Efesios con toda autoridad, ustedes ven esta línea en el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, que dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor,
les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo había sufrido mucho por la causa del Evangelio y por esa razón él con toda autoridad les dice: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En 2 de Corintios él menciona una lista de los sufrimientos que él había experimentado. 2 de Corintios fue escrita alrededor del año 55, en cambio Efesios fue escrita alrededor del año 62. Sin embargo, en ese entonces Pablo ya había experimentado muchos sufrimientos, y veamos la lista de sufrimientos que él menciona aquí en 2 de Corintios. Dice: he sido encarcelado más veces que los demás, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y ahora leamos nuevamente ese versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo, a pesar de todos los sufrimientos que había padecido, no se quejaba, no bajaba la guardia, no daba marcha atrás, sino que seguía luchando con la mirada puesta en el Señor. Si yo no retrocedo, dice el apóstol Pablo, si yo no vuelvo atrás, a pesar de tanto sufrimiento que he padecido, entonces ustedes, ¿por qué han de hacerlo? Si yo sigo luchando, ustedes tienen que seguir luchando también. Si yo no me he dado por vencido a pesar de tanto sufrimiento, ¿por qué tienen ustedes que hacerlo? Le dice el apóstol Pablo: sigan luchando, sigan batallando, no se rindan, así como tampoco yo me rindo. Como hemos de recordar, la iglesia de Efesios era una iglesia que vivía en medio de la riqueza, la opulencia, la idolatría y la prostitución. Es más, muchos de los miembros de la iglesia de Éfeso de ese estilo de vida habían salido. Como les mencioné, era una ciudad muy idólatra. Habían cultos, estos cultos que eran presentados a los dioses, eran el culto religioso o la adoración que ellos ofrecían era prostitución, o sea que se prostituían como adorando a los dioses. Ustedes pueden imaginar qué doctrina tan errada esa. Entonces, en esta ciudad era que vivían los hermanos de la iglesia de Éfeso. Si ustedes ven en New Orleans, tienen el Mardi Gras, y muchos cristianos son tentados a participar ahí. También en Tampa hay una calle también que hacen carnavales, y ustedes saben, Las Vegas, son ciudades que son conocidas por la abundancia del pecado. Entonces Éfeso era una de esas ciudades, y los cristianos que vivían en esa ciudad eran tentados también a caer en ese tipo de cosas, y unos de ellos de allí los había sacado el Señor cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles a ellos. Por esa razón, en el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo les dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, la cual era abundante
en Efesios, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Si esas cosas se escuchan entre nosotros, hermano, eso no es propio, esa no es la conducta que se espera de nosotros como creyentes de Jesucristo. Sé que es difícil, pero nosotros somos llamados a ser la sal y la luz de esta tierra y a ser el ejemplo. La gente nos está mirando, entonces nosotros tenemos que vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Debemos de vivir como es propio de un pueblo santo llamado por Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Incluso los chistes groseros los menciona el apóstol Pablo. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracia, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Entonces, si ahora son luz en el Señor, les dice el apóstol Pablo, vivan como hijos de luz. Nosotros somos luz ahora en el Señor, nosotros tenemos que vivir como hijos de luz que somos. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Todo esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Un estilo de vida que ellos habían abandonado, pero que algunos habían recaído. Y a veces nos pasa también, tenemos esos casos en nuestras iglesias, que muchas personas han abandonado, han salido de una vida de pecado, pero la influencia de la vida pasada a veces es muy fuerte en ellos. Ellos no se están nutriendo debidamente de la palabra del Señor y vuelven atrás. Incluso cuando yo estaba en el Instituto Bíblico en Texas, un amigo mío trató de ir a alcanzar, que era también estudiante allí en el seminario, fue a tratar de alcanzar a sus amigos. Entonces fue a buscarlos donde ellos se divertían. Y resultó que se emborrachó esa noche y chocó el carro cuando él iba de regreso a casa. Entonces el apóstol Pablo dice, esa conducta no debe mencionarse entre los creyentes. Si eso hacíamos en el pasado, dice el apóstol Pablo, que eso se quede atrás, que ahora tenemos que vivir como hijos de luz. Sin embargo, también nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre ser legalistas y muy libertinos. Mucha gente tiene la idea que nosotros, y es una idea influenciada por la Iglesia Católica, que ha gobernado los países de Latinoamérica como por 500 años después de que Cristóbal Colón vino a América en 1492. La influencia católica ha sido grande en toda Latinoamérica. Ellos vinieron con la espada y la Biblia. Entonces la idea de ser cristiano que mucha gente tiene en sus mentes es la idea inculcada por la Iglesia Católica. Entonces muchos piensan que si nosotros hemos de ser cristianos, la conducta verdadera de un cristiano es andar vestido así como padrecitos, como padre, y que las muchachas, si es que son creyentes, tienen que andar vestidas como monjas. Eso tampoco es así. Tiene que haber un balance. El Señor tiene que darnos sabiduría para poder vestirnos, como dice el apóstol Pablo, como aconseja a las muchachas, vestirse con decoro. Como cristianos tenemos una lucha constante contra las tentaciones de los ojos, las riquezas, el orgullo y los deseos de la carne. Más como creyentes, el apóstol Pablo nos exhorta a que vivamos como personas dignas del llamamiento que hemos recibido, que vivamos como hijos de luz, no como los del mundo. Después el apóstol Pablo dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes unos con otros,
mantenga la unidad del Espíritu, porque hay un solo cuerpo, que es la iglesia, un solo Espíritu, una sola esperanza, que es Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Eso es lo que el apóstol Pablo está describiendo en los siguientes versículos, después del versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Dice que nosotros como cristianos debemos de vivir de una manera que reflejemos humildad, amabilidad, paciencia, tolerancia unos con otros, que mantengamos la unidad del Espíritu, porque hay un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo, hay un solo Espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. De modo que el apóstol Pablo quiere que nosotros como cristianos, si somos miembros de una iglesia local, tenemos que vivir también en unidad. Una de las razones por las cuales yo me sentí motivado a unirme a este grupo del que yo les he estado mencionando, que me uní a ellos después de que salí de Dawson, es porque ellos son personas muy unidas en la comunidad que vivo. El otro día yo no tenía carro y entonces necesitaba un ride para ir a algún lugar, entonces yo iba caminando por la calle y buscando a otra persona y estaba una de las muchachas de la comunidad y me dijo, oh, nada más lleva mi carro. Y llevé su carro. Cuando personas no tienen carro, ellos le prestan carros ahí. No hace mucho una familia se le quemó su casa y entonces tenían otra casa donde estaban viviendo otras personas y le dijeron, ok, no tienen casa, vengan, usen esta casa por mientras, y la comunidad les está ayudando a reconstruir su casa. Ya está prácticamente terminada. Yo he tenido el privilegio también de estar sirviendo ahí. Entonces, de ese tipo de unidades que el apóstol Pablo está hablando, que la iglesia local debe de existir ese tipo de unidad. Como también existía en la iglesia primitiva, que leemos en Hechos, que tenían las cosas en común. Ese tipo de unidades que el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de Efesios que deben de tener, que vivan en humildad, que sean amables, que sean pacientes, que sean tolerantes unos con otros, que se mantengan unidos en el Espíritu. A muchos creyentes, muchos cristianos que viven, como estaba mencionando, alrededor de un mundo de pecado, como lo vivían los cristianos de la iglesia de Éfeso, pero esa no es razón para volver atrás, dice el apóstol, sino que es el momento de luchar, de ser valientes y de vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido como hijos de Dios. Si leemos nuevamente el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. De una manera digna del llamamiento que han recibido. Hace algún tiempo el príncipe Felipe de Borbón, don Felipe de Borbón creo que se llama, llegó a Honduras y él se comportó como un príncipe español, se comportó como todo un príncipe. Y si ustedes ven, la realeza de Inglaterra se comportan como reyes también, como reyes y princesas. ¿Y nosotros qué somos para Dios? Dice 1 Pedro 1:16 que nosotros somos reyes y sacerdotes. Exacto. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos nosotros? Como lo que somos, real sacerdote, sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Se dice que el gran conquistador Alejandro Magno, cuando quería animar a sus tropas, él se quitaba la coraza y le mostraba las heridas que él había sufrido en combate.
porque Él no solamente guiaba a su pueblo a que fuera al combate, sino que Él también iba con ellos. Entonces cuando Él los quería alentar, Él se quitaba la coraza y le mostraba las cicatrices que tenía, que Él había sufrido en combate. El apóstol Pablo en esta ocasión le está diciendo: yo, preso del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El apóstol Pablo también se quita la coraza y les muestra sus cárceles, sus sufrimientos, sus apedreamientos, sus necesidades, sus naufragios y todo lo que él había sufrido por la causa del Señor. Y el Señor Jesucristo, que nos muestra a nosotros para animarnos, para decirnos: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué nos muestra el Señor Jesucristo? Nos muestra sus manos y su costado. Entonces, nosotros que somos hijos de luz, tenemos que vivir como hijos de luz. Debemos de vivir, como dice el apóstol Pablo, como personas dignas del llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a pasar a la siguiente parte, a la parte número 2 de Efesios 4, 7 al 16, la cual habla sobre los dones espirituales. Efesios 4, 7 al 16 habla sobre los dones espirituales. Yo no sé cuánto tiempo llevo, porque mi reloj me falló. Entonces Efesios 4, 7 al 16 habla de los dones espirituales. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Estoy leyendo de la versión internacional. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y el versículo 14 sigue diciendo: así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La referencia que ustedes encuentran, en el versículo 8 es sobre el Salmo 68 al 10. Salmo 68, 18, que dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Pero esa referencia es sobre el arca del pacto, cuando David la estaba trasladando al monte de Sión. Sin embargo, es un salmo de victoria, es también un salmo que se refiere a Jesucristo, y por eso es que el apóstol Pablo lo está usando en esa ocasión. Y luego dice, luego los versos 9 y 10 hablan de la humillación y de la exaltación de Cristo. Por eso es que dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino de que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, en simples palabras se está refiriendo a la humillación y exaltación de Cristo. Seguidamente el versículo 11 habla de los diferentes dones entregados por nuestro Señor Jesucristo
para la edificación de la iglesia. Dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esa no es toda la lista que se encuentra en las cartas del apóstol Pablo. En Romanos 12, sea el 8, hay otra lista de dones espirituales. En 1 Corintios 12, 8 al 10, se menciona también otra lista de dones espirituales. Entonces, estos dones que el apóstol Pablo está mencionando aquí, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no son los únicos dones que existen, también hay otros dones. Y el apóstol Pablo está diciendo que cuando Jesucristo ascendió a lo alto, dio dones a los hombres. Aún estoy confundido con el tiempo. ¿Hasta qué horas tengo? Bueno, pero ¿cuál es el propósito por el cual el Señor le ha entregado dones a la iglesia? El verso 12 nos da la respuesta: para el servicio y la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y que más, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es por esa razón que nos reunimos aquí cada domingo y tenemos ministros de alabanza, diáconos, pastores y maestros. ¿Y con qué propósito ellos nos enseñan? ¿Con qué propósito el pastor nos enseña? ¿Con qué propósito los ministros de alabanza nos enseñan? Nos guían en adoración. ¿Con qué propósito los mujeres nos sirven y enseñan también? Con el propósito de edificar a la iglesia, con el propósito de que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de que crezcamos en el servicio a Él y en el servicio los unos a los otros. Y como podemos observar, no todos tenemos los mismos dones, tenemos diferentes dones. Si ustedes me ponen a mí a cantar, al siguiente día no viene, al siguiente domingo no llega nadie. Si me ponen a tocar la guitarra, peor. Pero a todos nos gusta como enseña el pastor Torres, como predica el pastor Torres, y enseña lo mismo como la hermana Lustari enseña la clase, ¿verdad? Nos gusta como Joshua dirige el ministerio de alabanza y a la vez como nos guía por medio de la predicación. Y aunque sabemos que el pastor puede recoger la ofrenda, preferimos que él esté aquí dando la enseñanza, ¿no es cierto? Él puede hacer esas otras cosas, pero nosotros preferimos que él esté aquí enseñándonos, porque ese es el don que el Señor le ha entregado. Y aunque sabemos que Joshua puede estar de ujier, también preferimos que él esté aquí tocando la guitarra, dirigiendo al grupo de alabanza, porque Dios ha dado diferentes dones a la iglesia con el propósito de edificar a su iglesia. Y no nos dio dones para que nos hagamos competencia los unos a los otros, ni nos tengamos envidia, sino que para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual el Señor entregó dones a la iglesia. En Hechos 6, 1 al 7 encontramos un caso donde las viudas de los judíos griegos estaban siendo desatendidas y se quejaron contra los apóstoles. Entonces los apóstoles dijeron: no conviene que nosotros sirvamos a las mesas y descuidemos la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces ellos decidieron elegir diáconos. No es que ellos estaban menospreciando el servicio de las personas, sino que ellos sabían que Cristo les había dejado una misión. Ellos habían estado con Jesucristo todo el tiempo y era su responsabilidad predicar y llevar el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra, como Él se los había ordenado. Entonces, esa es la razón por la cual Dios puso dones y dio diferentes dones. No todos tenemos los mismos dones y ningún don es superior al otro. A nadie Dios, cuando lleguemos al cielo, le va a decir: hoy, ¿tú por qué no predicaste? Si
si Dios no le dio el don de la enseñanza. Dios le va a reclamar o nos va a reclamar conforme al don que Él nos entregó. Así que es nuestra responsabilidad usar los dones para la gloria de Dios, no para hacernos competencia, como dije, ni para tenernos envidia, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el propósito por el cual Él nos lo ha dado. Bueno, como yo estoy bien confundido con el tiempo, vamos a terminar ahí. Y como el título de la lección es un miembro que valora el regalo de pertenecer a una iglesia local, entonces, ¿cómo nosotros vamos a valorar el regalo de pertenecer a una iglesia local? Viviendo en unidad y usando los dones para la gloria de Dios. Viviendo en unidad, viviendo como hijos de Dios, dignos del llamamiento que hemos recibido y por medio de usar los dones para la gloria de Dios. De esa manera nosotros debemos de valorar el regalo y el privilegio que tenemos de ser miembros de esta iglesia, que es la iglesia local, por medio de vivir en unidad y de usar esos dones que Dios nos dio para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.